Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a domingo 2 de mayo, también es el quinto domingo del tiempo pascual. Hay tantas cosas que están pasando, tantos contextos. Bueno, también ayer fue San José Obrero, en este año de San José, e iniciamos ayer el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, en cuyo mes el Santo Padre Francisco nos ha exhortado con insistencia a rezar el Santo Rosario de una forma más insistente, pidiendo el fin de la pandemia y yo pienso que también deben haber otras tantas intenciones, como por ejemplo ahorita junio que viene las elecciones aquí en México y bueno, otras cosas que ahorita no recuerdo, pero es tan necesario el Santo Rosario. Bien, vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, queridos hermanos, pues este texto que escuchamos hoy es el texto donde Jesús se autoproclama la vid verdadera y nos exhorta a producir frutos en él. Es uno de los 3 discursos de despedida que el evangelista San Juan pone en su evangelio a partir del capítulo 14. En el 14, ahí comienza el primer discurso de despedida. Y bueno, de ahí viene en el capítulo 15. Y bien, no he descubierto exactamente el otro discurso de despedida dónde está, pero bien, son 3. Antes de Jesús entregar completamente su vida por amor a nosotros en la cruz,
se despide de sus discípulos. Ese es el contexto en el que se encuentra el texto que escuchamos hoy. Ya después de esto viene Jesús como nos anuncia que el mundo nos odia, que el Espíritu vendrá, la promesa de una nueva presencia y la oración de Jesús por el nuevo pueblo santo. Bueno, ok, escuchamos pues este texto donde Jesús se autoproclama la vid verdadera. Y fíjense que es muy interesante, la palabra de Dios es tan bonita, tan bella, tiene tanta profundidad, es insondable. Y parangoneando este texto, comparándolo con aquel texto del profeta Isaías en el capítulo 5, que nos habla de la viña del Señor, pues es que lo que sucede, decía Monseñor Trinidad Zapata, y bueno, también lo explica la Biblia latinoamericana, ¿no? Que la antigua viña de Dios, la antigua vid, pues era Israel, y Dios quería en Israel y a través de Israel recoger abundantes frutos, pero no fue así. De hecho, es el texto de Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, que nos explica en una especie de poema muy bonito esta realidad. Dice: déjenme cantar en nombre de mi amigo, una canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil, la cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Esto está fuerte, ¿no? Dios esperaba de Israel que diera abundantes frutos y solamente dio racimos amargos. Dice: déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca para que la puedan saquear. Se convertirá en maleza para el fuego. Ay, qué bárbaro, qué triste. Derribaré el muro y será pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante. No se podará ni se limpiará más, sino que crecerán en ella la zarza y el espino. Y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. Y aquí dice: la viña de Yahvé Sebaot es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá su cepa escogida. Él esperaba rectitud y va creciendo el mal. Esperaba justicia y solo se oye el grito de los oprimidos. Qué triste, qué bárbaro. Esto está triste. Pero bueno, ojalá que ahora nos toque a nosotros dar verdaderamente frutos de rectitud y de justicia como Dios lo espera. Porque bueno, miren, ahora aquí en ese texto del Evangelio que nos toca escuchar hoy, Jesús comienza diciendo esto, que es el eje central
yo soy la vid verdadera. O sea, ya no es Israel, ahora es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo amado del Padre, el Mesías. Él es la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Bueno, pues es el arbusto de las uvas y sus ramitas, que ya después Jesús nos explica aquí, pues son los sarmientos. Los sarmientos. Y el fruto de la vid, pues son las uvas. Y lo que ordinariamente se produce con las uvas de una forma pero antiquísima, ¿no? Antiquísima, pues es el vino que alegra el alma, y que Jesús lo escogió como materia principal en el sacramento de la Eucaristía junto con el pan. Pero bueno, Jesús comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, para que veamos todo el significado tan profundo y tan bello que tiene este texto del Evangelio de San Juan. Y entonces continúa diciendo: toda rama que no da fruto en mí la corta. Uy, qué miedo, ¿no? Toda rama que no da fruto en mí la corta. O sea, quien da fruto es Cristo. De ahora en adelante Él es la viña, Él es la vid verdadera, Él es quien da fruto en nosotros, no somos nosotros nada más. Tengamos cuidado con ese protagonismo que ordinariamente nos está asediando para creernos los héroes o el centro del mundo. Decía un padre jesuita, la Divina Comedia, ¿no? No, es Jesucristo, Él es el centro. De Jesús es la gloria. Nosotros solamente somos las ramitas, y si esas ramitas no dan fruto en Cristo, el Padre la corta. Qué fuerte. Dice: y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Todo sarmiento que da fruto lo limpia el Padre. Por eso es que, bueno, más adelante también dice en la Biblia latinoamericana, cuando Jesús habla de que el mundo nos odiará a los discípulos, y sobre todo cuando más nos decidamos a seguir a Jesucristo con determinación, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar más odio. Y aquí explica la Biblia latinoamericana que está muy hermosa esa explicación acerca del odio del mundo, que el mundo son aquellos que consciente o inconscientemente le sirven al diablo. Cuando no hacemos casi oración, podemos correr el peligro de estarle sirviendo al diablo inconscientemente. Y el mundo es el que persigue a los discípulos de Cristo. Hay un odio inexplicable muchas veces del mundo hacia los discípulos de Cristo. Y a través de ese odio permitido por Dios, permitido por el Padre limpia esos sarmientos, esas ramitas, para que Cristo dé más fruto a través de nosotros, limpiándonos de toda vanagloria, de todo egoísmo, limpiándonos de ese culto al ego, ese culto al yo, ese egocentrismo, todo eso, ¿no? De eso nos limpia el Padre, ¿no? ¿Y para qué? Para que demos más fruto. Y continúa diciendo Jesús: ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. O sea, la palabra es purificadora. Y dice Jesús: pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes.
aquí va a centrarse en la cuestión de la permanencia, que es tan importante. De hecho, vivimos la Cuaresma y llegamos a la Pascua para renovar nuestra unidad con Cristo, pero esa unión con Él debemos hacer que permanezca, ¿no? Y ya de todo eso nos habla aquí. Dice: un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Exactamente, o sea, una ramita que está desgajada del tronco, pues la savia no puede correr a través de ella para dar fruto y dar vida, ¿no? Tiene que estar unida a la vid, esa ramita, ese sarmiento. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Ahí está, eso es lo central, lo principal. Debemos permanecer unidos a Cristo hasta el final y crecer en esa unidad, en esa intimidad amistosa, en esa amistad con Cristo. Debemos crecer de día en día. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Y voy a terminar con esto que dice también Jesús: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. O sea, por un lado dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, y mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. O sea, permanezcamos en Cristo y ahondemos por su misericordia en su amistad, para que se haga íntima amistad, y así daremos mucho fruto, y dando mucho fruto le daremos mayor gloria al Padre. ¿Qué frutos? Bueno, pues frutos de justicia, de misericordia, de servicio, de amor, de perdón, de paz. Todos esos tipos de frutos espirituales que Dios quiere de nosotros a través de nuestro servicio y en nuestra trinchera, cada quien dentro de su estado de vida, como cada uno tiene en su vocación, ahí dar abundante fruto para gloria del Padre. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.